Buen día, Dios los bendiga. Ya se dijo todo, me parece. Estaba pensando, digo, ¿qué digo ahora? Pero bueno, ha sido enriquecedor. Y Dios ministra, el Espíritu Santo ministra de maneras muy especiales, donde realmente el Espíritu Santo va al corazón y convence con su verdad para los planes que Él tiene. Dios ya sabe, el Espíritu Santo ya sabe qué es lo que va a hacer con nosotros. Entonces me hace pensar que Dios es criterioso, de manera tal que Él no se equivoca y Él va a hacer lo que Él quiera, aún con la misión, con la OMO, con la comisión directiva, con los líderes, con los pastores, con los enviados y con los que vinieron quizás porque fueron enviados o por curiosidad vinieron, también Dios va a hacer algo. Amén. Si se anima y usted me alienta, puede venir más acá, acérquese más. Yo me voy a sentir con mayor confianza en familia. Ahí está, muchas gracias, ahí está. Esta mañana es el cierre y bueno, pensé que algunos viajaban y digo, no van a estar. Y oraba al Señor y viajaron algunos, pero qué bueno que hay un grupo que llegó hasta el final. Vamos a orar. Vamos a orar esta mañana. Querido Padre, gracias. Gracias por el regalo de esta mañana. Gracias, Padre, por el regalo de tu misericordia y tu amor para nosotros. De verdad, Señor, no somos merecedores de tanta gracia, pero tú planificaste este tiempo. Más allá de lo humano, de los errores, Señor, los errores y la parte humana, Señor, siempre van a estar. Pero qué importante que tú estás sobre todo lo humano, sobre todo lo imperfecto, que no hay necesidad de recalcar, porque la gracia de tu amor y misericordia todo lo cubre. Por eso te damos gracias. Y en esta mañana, con el desafío de tener un cierre que el Espíritu Santo selle la palabra, la confirme, nos sometemos al guía de toda la verdad, el que enseña todas las cosas, a ese Espíritu Santo maravilloso, para que de verdad haga la obra. En el nombre de Jesús, sujetamos nuestro pensamiento, sentimiento, espíritu, todo nuestro ser, cuerpo y alma y espíritu esté bajo el poder y la obra del Espíritu Santo. Te lo rogamos y te damos gracias por este tiempo precioso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema que me tocó ha sido Dios y usted. Dios y yo. O sea, el llamado de Dios a nuestra vida. Y le decía a Carlos que todos los temas que se desarrollaron, ninguno quedó fuera, todos sin excepción, han sido puestos por el Señor. Y eso ha edificado por demás. A todos nos ha edificado. De todas maneras, aunque a veces decían, estamos tocando ese tema, eso ya lo sé, sin embargo el Espíritu Santo siempre tiene algo nuevo. Amén. Más allá de la persona, es Dios. ¿Quién es el centro de todo? Dios. Dios es el centro de todo. Entonces el tema para esta mañana es el llamado de Dios. El llamado de Dios. Y sabe que todo comienza con Dios. ¿Sí? Es importante para nosotros tener en cuenta que cuando Dios llama,
es Él el que tomó la iniciativa y sobre todas las cosas, la pregunta no es si yo soy llamado, si creo que soy llamado, sino la pregunta es ¿quién es el que llama? Cuando nosotros hablamos del llamado, por lo general hacemos formulaciones de preguntas que tienen que ver con la parte curricular, académica, y estamos hablando con el tema de la capacidad de la persona, educativa, temperamental, la competencia o la experiencia. Ustedes se van a ver en todo el tránsito, el desarrollo de la palabra, de principio a fin, que Dios llama a personas específicas, pero justamente es Él que se manifiesta. Él primero manifiesta su gloria. Amén. Él manifiesta su gloria. Dios llamó a Moisés y Él manifestó su gloria. Dios llamó a Pablo, 2 ejemplos, Antiguo y Nuevo Testamento, y Dios manifestó su gloria. Entonces, la pregunta es, ¿quién es el centro del llamado? ¿Quién es el centro del llamado? Nuestro llamado al ministerio está precedido primero por el llamado a la salvación. Amén. Porque si somos llamados de Dios, primero tenemos que ser salvos, convertidos en hijos de Dios. Entonces, cuando Dios nos llama a la salvación, nos dice mucho de nosotros. Porque la verdad, Dios no tenía la obligación de llamarnos para salvación, porque fuimos nosotros los que metimos la pata como seres humanos, apartándonos de la presencia del Señor. Entonces no dice mucho de nosotros, pero sí dice de Dios, que Dios es un Dios de amor. Entonces cuando somos llamados, hay algo, amados, que nos debe movilizar, nos debe activar. ¿Sabe qué es? Es el amor de Dios. Es un privilegio ser amado por Dios. ¿Sabe que no es un privilegio ser llamado por Dios? Es un privilegio ser amado por Dios. ¿Sabe por qué? Porque no lo merecíamos. Hay personas que cuando son llamadas consideran que son importantes y se olvidan de la importancia que tiene Dios. Amén. El eje del universo es Dios. Porque no hay justo ni aún uno. Entonces es sumamente importante. Y antes de llamarnos al ministerio, el Señor nos llama a la salvación y al encuentro con Él. Amén. Hay un detalle fundamental para nosotros. Yo voy a ir contando un poco la experiencia personal. Y cuando estoy hablando de la experiencia personal, tiene que ver con el presente también. Respecto a la relación con Dios. Primero Dios me llama a una relación personal con Él. Amén. ¿Usted sabe un detalle importante? Es que dice la palabra que éramos hijos de ira e hijos de desobediencia. Pero Él nos llamó para ser sus hijos. Este es el milagro mayor. Hay personas que se sienten frustradas si no son llamados a un ministerio relevante, que los levante, les dé valor, les dé identidad, pero se olvidan del llamado a ser hijos de Dios para tener comunión con su presencia. Entonces, somos llamados a un encuentro con su presencia. Cuando Dios llamó a Moisés, cuando Dios lo llama a Moisés, lo llama a una relación personal con Él. Y cuando Moisés experimenta la presencia de Dios, luego de la zarza, en algún momento, cuando va a comenzar todo lo que es el transitar y el recorrido hacia la tierra de Canaán, la palabra dice que Moisés había experimentado la presencia de Dios. Y ¿sabe lo que le dice Moisés al Señor? Si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de este lugar. Amados, hay veces que nosotros pensamos que si yo no tengo esto, no tengo esto, no tengo esto, no tengo lo otro, no va a pasar nada, y me olvido de que lo más importante es la presencia del Señor. Porque hay un texto en 1 Corintios 1:9, dice que fiel es Dios por quien fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Pues yo te pregunto en esta mañana, si Dios te llama a vos, si Dios me llama a mí, ¿cómo es mi relación con el Señor? ¿Cómo es mi comunión con Dios? Lo que para mí es valioso hace que
mi mente esté allí concentrada, mis expresiones, mis emociones. Y si la presencia es lo más importante para mí, lo voy a tener acá y lo voy a tener acá y en mi andar cotidiano. Amén. Yo no sé cómo es tu relación con Dios. A veces los pastores podemos caer en la tendencia de ser profesionales, ¿sí? De cumplir roles de manera mecánica y hacer el ministerio de una manera intelectual. Andamos por inercia en la vida, pero hay un detalle, qué triste estar vacío de la presencia del Señor. A ustedes, queridos pastores, hay un detalle, quiero hablarles a los pastores en esta mañana también. ¿Cómo es nuestra relación personal con Dios? Nosotros hablamos de la unción, del obrar, del poder del Espíritu Santo para hacer ministerio, pero ¿cómo es mi comunión con el Señor? Y se nota en el hablar, se nota cuando estás orando, se nota en el carácter, se nota en el temperamento. ¿Cuántas veces la vida mía fue manejada por el temperamento, por el carácter, la herencia del carácter? La pasión. Muchas veces me llevó a mí personalmente, digamos, el ministerio a que funcionara en base al amor por la obra del Señor, amor al ministerio. Pero había un detalle, estaba vacío de la presencia del Señor. Hacía mi devocional. A veces los pastores incentivamos a tener el devocional. Lean la Biblia, oren, bendigan a otros, hagan esto. Pero lo hacemos de manera mecánica, no hay experiencia con el Señor. Y llega un momento que el Espíritu Santo te dice, mira, estás funcionando de manera mecánica, lo tuyo es hueco, no hay poder, predicas sin poder, no hay gracia, estás guiado por tu intelecto, estás guiado por tu formación, estás guiado por tu conocimiento, estás guiado por el libro, pero no estás guiado por mi presencia. Y hay veces que Dios tiene que producir algunos cimbronazos para despertarme, para hacerme ver mi miseria, pero no puedo durar demasiado sin la presencia de Dios. Entonces Dios te puede provocar alguna situación que te esté produciendo miedo, quebrantamiento, humillación. Y el Señor lo único que está haciendo es demostrarme amor para decirme, no puedes vivir sin mi presencia. Necesitamos la experiencia de Moisés. Por eso la palabra dice que Él nos escogió en principio para salvación, pero primero para que tengamos comunión con Él. Y dice, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, primera de Juan, capítulo 1. Amén. Ahí está Romano, 1 de Corintios, 2 de Tesalonicenses, habla de esa relación con el Señor. Amén. Ahora, hay un detalle fundamental también. Para poder, cuando somos llamados por el Señor, somos llamados a aferrarnos al Evangelio, al verdadero Evangelio. Escuche bien, amados. Hay muchos evangelios. Porque hoy se presta para todo. Es un mercadeo. Los libros hay que leerlos, pero te abren la cabeza para obtener muchos evangelios, especialmente para ser relevantes, para ser importantes. Pero cuando estamos hablando de aferrarnos al evangelio y más que a las filosofías atractivas, tiene que ver justamente con esto de que Dios nos ha dado un solo evangelio. Dijo el apóstol Pablo a los Gálatas. Si usted va al libro de Gálatas se va a encontrar con que hay una reprensión a los hermanos de Galacia. Y le está diciendo, tengan en cuenta el evangelio, que hay un solo evangelio, el que les he predicado. Había una convicción en el apóstol Pablo. Era un hombre de la palabra, un hombre del verdadero evangelio. Un solo evangelio. Aceptamos a Cristo y comenzamos a incursionar en la vida de la iglesia. Y suena que hay un llamado al ministerio, que hay algo más especial, que podemos ser relevantes, que podemos avanzar, que podemos aspirar, que podemos escalar posiciones en la vida ministerial. Entonces caemos en la tendencia de lo que yo llamo mirar en la vitrina de los hombres, el síndrome de la grandeza, para leer libros, para hablar sobre liderazgo,
para hablar sobre iglesias relevantes, sobre cultura y sobre muchos aspectos que tienen que ver con lo académico y con el éxito personal, pero nos olvidamos de la cruz, vivir quebrantados en su presencia, reconociendo que hay una sola palabra, hay una sola palabra, hay un solo evangelio y hay una sola cruz. Amén. No hay llamado al ministerio que no esté precedido por una fuerte convicción del valor de la salvación y la comunión con el Señor. Y el Evangelio dice que separados de Él, nada podemos hacer. Amén. La tendencia humana es caer en el individualismo, la autoexaltación, la autogratificación o glorificación y perder de vista la gloria del Señor. Por eso es maravilloso cuando el apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué dice? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hay luchas de poderes, amados. El hombre es fuerte, la carne es fuerte. Traemos una herencia, un bagaje de egoísmo, de prepotencia, de querer avasallar, pasar por delante y ser únicos. Pero Pablo dijo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Una característica y una señal del llamado. Pero también hay un detalle muy fundamental para nosotros a tener en cuenta, que cuando yo tengo una experiencia con Cristo, Dios me llama a su presencia, a la salvación, a ser su hijo. La vida de Cristo en mí es lo que me da identidad. Identidad. Hay serios problemas con la identidad. Problemas de identidad. ¿Quién soy yo? Entonces uno entra en la competencia. ¿Quién soy yo? ¿Qué es la unión evangélica? Y dice: vos pertenecés a la unión evangélica. ¿Y quién la conoce? Y entonces pareciera que tenemos problemas de identidad. Pero la identidad no está dada por la denominación, por la casa de estudio donde te formaste, ni está dada por tu capacidad profesional, ni está dada por tu raza, ni está dada por tu formación, ni por tu historia, ni por tu estándar de vida, ni por tu carisma. ¿Dónde está tu identidad y mi identidad? Vemos a cristianos. Usted sabe que hay cristianos que vivimos en la competencia, y de pronto en eso de la comparación y la competencia nos vamos dando cuenta que tenemos una crisis. Por eso tanta pelea, por eso tanto conflicto, tanta guerra dentro mismo de la iglesia. Personas que fácilmente se ofenden y van buscando el lugar donde realmente pueden ser exaltados, elevados, ser cubiertos con una gracia de amor y elevación del ego, porque hay un problema de identidad. Tan baja autoestima tenemos los seres humanos por la experiencia sufrida en la historia familiar, que llegamos a la vida de la iglesia y del ministerio y no tenemos identidad. Mi identidad está en Cristo. Amén. Y dice la palabra en Filipenses 3:8b: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Cristo es mi identidad. Amén. Yo me muevo en base a Él, y Jesús quiere tener a su lado personas que se identifiquen con Él, personas que son dependientes, personas que son sumisas, personas que están dispuestas a la humildad para imitar a aquel que realmente me da la identidad. En Cristo está mi identidad. Entonces el apóstol Pablo en Filipenses el capítulo 3, los primeros textos, dice: cuántas cosas eran para mi ganancia. ¿Y qué era él? Hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, irreprensible, celoso,
perseguidor de la iglesia y tenía toda una historia. Yo me pongo a pensar en el caso mío, digo, ¿qué tengo que decirle al Señor? ¿Y qué le puedo contar a ustedes si vengo de la desgracia más grande de mi vida? ¿Me entienden? Y la suya quizás parecida. Pero es lo que el Señor hace. ¿Sabe por qué Dios escoge esto y hace esto? Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios. Está haciendo referencia, dice, lo necio y lo vil del mundo escogió Dios. Porque Dios quiere formar una identidad no por tu antecedente, sino a pesar de tu antecedente. Cuando venís a Cristo, ahí sos alguien, ahí soy alguien. Amén. Ahí está el punto. Ahí está el milagro del Señor. Por eso el llamado tiene que ver con el amor incondicional y no merecido de Dios hacia mi vida, hacia tu vida. Y gloria al Señor. Amén. Ser escogido para el ministerio es algo maravilloso. Pero ser escogido para ser hijo de Dios y tener comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo supera toda pretensión humana. Ahí se concentra mi identidad. Entonces, ¿quién soy? Soy uno en Cristo. Soy hermano menor de Jesucristo. Tengo herencia. Tengo sello de un linaje real, de un real sacerdocio. Eso es lo que a mí me debe levantar, pero también me debe llevar a que yo haga el ministerio con temor y temblor. Amén. Moisés fue llamado por Dios a liderar el pueblo de Israel y Moisés dijo, Señor, mi identidad está en ti, entonces si vos no vas conmigo, no va a pasar nada. ¿No? Entonces yo no soy llamado por ser adecuado. No soy llamado por ser adecuado, pues no lo soy. A Dios le encanta hacer algo de la nada. A Dios le encanta usar la inhabilidad o la precariedad humana para mostrar su gloria. Por gracia soy salvo. Amén. Por gracia soy salvo. Bástate mi gracia, decía el apóstol Pablo, y pobre, la tenía que sufrir. ¿Y el que le dijo al Señor? Le había dado un instrumento de Satanás para que lo cacheteara. ¿Sabe para qué? Para que no se enalteciera sobremanera. Porque era su tendencia. ¿Cuántas veces yo quiero demostrar que soy algo y soy alguien y quiero sacar chapa? Y dice, ¿dónde estás parado vos? Si no tenés nada que ofrecer. Todo lo que tengo es para lo que tú tienes y lo que podés mostrar te vino de gracia. No es algo de tu competencia. Por eso es sumamente importante para nosotros que cada vez que una persona es llamada o con nosotros que somos llamados, debemos glorificar a Dios. Amén. Debemos glorificar a Dios. El sentido de tu llamado al ministerio no gira alrededor de tus propias habilidades, que las hay. Hay habilidades, pero todo es por gracia. Visiones, desempeño, carisma, conocimiento. Pero el llamado al ministerio, de acuerdo a los evangelios, dice infinitamente más sobre la gloria y la gracia de Dios que de nuestras cualidades. Me ha tocado estar preparando material sobre a qué clase de personas llama Dios. ¿A qué clase de personas? Y el llamado de Dios es totalmente diferente al llamado que los hombres hacemos. Y usted estudia cada personaje llamado por Dios en la Biblia y usted dice, pero esto no es lo que está en la mente humana. Cuando Samuel llama al nuevo rey de Israel para ocupar el lugar de Saúl, ¿se acuerdan? Llamó a todos los hijos de Isaí y le dice a Isaí, llama a tus hijos porque de tus hijos se levantará el nuevo rey, conforme al corazón de Dios. Profesionales en el ejército, para la guerra, hombres presentables, honorables, los hermanos mayores de David.
Ninguno de ellos fue llamado. Dice, ¿por qué llamas a cada uno de ellos? Porque estás mirando equivocadamente, estás llamando equivocadamente. Te pido que te pongas en conexión conmigo, con el Espíritu Santo, Samuel, porque estás haciendo pavadas. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Dios mira el corazón. Amén. Es sumamente importante. En una oportunidad me dice mi hermana, dice, ¿sabes que vino a la iglesia un pastor? Ese sí que es pastor. Y es probable que lo miró a Samuel y dice, no, ese no es pastor. Y me mira a mí, peor todavía, ese menos es pastor. Así. Y nunca me olvidé de ese detalle. Yo lo conozco a ese pastor. Formal, cuidadoso para hablar, bien estudiado, bien estudioso, pero meticuloso, todos los detalles que le podés encontrar. Pero en el ministerio y en la relación con Dios y como instrumento de Dios, le falta mucho. Entonces, un montón de detalles mirado desde el punto de vista humano, te puede parecer, pero capo. Pero a veces Dios usa personas como que no la merecen. ¿Sabe que yo siempre he sido inadecuado para el ministerio? Siempre. Siempre las llevo en contra y a otras las llevan a favor. Pero no me preocupa eso. Pero ahora ya no me preocupa tanto porque me preocupaba de, Señor, no soy adecuado y, Señor, ¿será que fui llamado al ministerio? Entonces, cuando salí del instituto bíblico, nadie me ofreció iglesia para ir al pastorado. Porque no tenía la pinta. Y no sabía hablar. Me gustaba más jugar al fútbol cuando salí del seminario. Y me gustaban las chicas. Y cuánta cosa más. Pero no quería estudiar, no quería orar, no quería esto, no quería lo otro. Pero cuando terminó el seminario, el Señor me dijo, yo te estoy tratando todavía. Y hay un detalle muy fundamental. Todo me preguntaba, ¿y a dónde vas a ir a pastorear? Y no me dieron iglesia. Entonces me enojé tanto me enojé, que en ese tiempo Norberto Coppola era el presidente de la JAE. Déjame de molestar. Bien. Y lo voy a ver a Buenos Aires. Y le digo, ¿cuándo me van a dar una iglesia? Y dice, te vamos a mandar a 25 de mayo. Que a donde el diablo perdió el poncho, ahí me va a mandar. ¿Y qué voy a hacer yo ahí? Entonces yo me imaginaba otra cosa. No estaba preparado, no tenía idea. 23 años. Y el Señor me dice, andate a San Juan. Ahí vamos a ver un ratito más qué tiene que ver con lo que Dios estaba haciendo conmigo. Pero qué penoso que es. Que muchas veces estamos pensando del llamado de Dios en base a nosotros y tenemos pretensiones. Pero no merezco nada, amados. No merezco nada. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, la palabra dice que lo llevó el diablo al desierto y él fue en el espíritu 40 días y allí el Señor lo ministra. El Padre lo ministra y Satanás lo tienta. Y él expresó algo que nunca jamás debemos olvidarnos. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Yo no tengo que adorar y reverenciar mi prestigio, mi propia gloria, mi ministerio, mi llamado,
Porque nada de eso es algo que viene de Dios. Y si Dios me llama es para que Él sea glorificado. El primer llamado de Dios al hombre, al Hijo de Dios que se convierte es adorar a Dios. ¿Para qué fuimos puestos en la tierra? Vida con propósito. Para adorar. Amén. Y hay un detalle más también. El Evangelio de Jesucristo es lo que realmente importa. El llamado al ministerio pastoral o misionero existe para la proclamación y la enseñanza del Evangelio a las personas dentro y fuera de la iglesia. Pero necesitamos valorar y predicar el Evangelio verdadero. Acá hay un detalle importante cuando dice el Evangelio de Jesucristo, que es lo que realmente importa, es predicar el verdadero Evangelio. Hace un rato acabo de mencionar a propósito, hay muchos evangelios. Hay muchas maneras de interpretar. Pero si hay algo que a mí me ayudó mucho con hombres temerosos de Dios, quizás con mucha estructura, es probable dentro del instituto bíblico, es la pasión por una palabra real, una palabra verdadera del Evangelio verdadero. Eso es lo que me ayudó mucho a mí a mantenerme en equilibrio y no dejarme arrastrar por las modas, por los nuevos evangelios que hoy existen, porque hay y existen, ¿sí? Ahora hay un detalle muy importante que cuando somos llamados es que ¿en qué contexto somos llamados? Ahí entramos a un tema vidrioso, urticante, pero clave, que no hay que temerle a confrontar respecto a lo que llamo el contexto del llamado. ¿Dónde Dios me llama? Primero me llama a su presencia, amén. Me llama a la comunión con Él, me llama a darle la gloria, me llama a recibir el Evangelio para predicarlo, pero primero tengo que vivirlo. Ese es otro tema, pero no lo vamos a mencionar. ¿En qué contexto soy llamado? Esto quiere decir que cuando Dios me llama en el contexto de la iglesia, amén. La iglesia es fundamental en todo aspecto. Para todo ministerio pastoral se requiere la iglesia. Para toda obra misionera se requiere la iglesia. Amado, no tenemos que caer en la tendencia de menoscabar o menospreciar la iglesia de Cristo. Amén. ¿Sabe qué? Yo soy un rescatado por la iglesia de Cristo. Pocos años había comenzado la obra en Las Heras. Y Jack Barr con su esposa comenzaron la obra misionera allí. Pero ¿sabe qué establecieron? La iglesia. Y allí me crecí. Mal o bien, me crecí allí. Y Dios me levantó allí. Fue mi primera incursión. Y comencé a ser misionero con Jack Barr cuando me llevaba con su moto a visitar las chacras. Y en la iglesia vi al verdadero misionero, Jack Barr. Dice la palabra, bien has dicho, Pedro, y sobre tu confesión edificaré mi iglesia. Pero en otra parte de la palabra, usted se va a acordar, maridos, Efesios 5:25, amad a vuestras, así como amo a la iglesia. Gloria a Dios. Mal o bien, la iglesia es la iglesia de Cristo, que el Señor ama. Por eso dice la palabra en 1 Pedro 5:2, la grey de Dios que está entre vosotros, que debemos apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella con ánimo pronto. Y Pablo habla en Hechos 20:28, cuando él se está despidiendo de los hermanos de Éfeso, mirad por vosotros mismos, hablando a los líderes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor. Para apacentar la iglesia del Señor. Dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor.
¿Qué le preocupaba al Señor Jesucristo? A su iglesia. ¿Qué le preocupó a Pablo? La iglesia. Amén. Yo me quiero detener en este detalle, amados, porque quiere que le diga, los cristianos, líderes, obreros, pastores y misioneros queremos usar y abusar de la iglesia. Pero el Señor nos llamó a apacentar y a cuidar la iglesia. Cuidado con nuestra manera de ser. Cuando Dios te llama y Dios me llama, hay un detalle. Me llamó a pastorear. A mí me llamó a pastorear. Pastorear es cuidar, apacentar, proteger, guiar, sanar, alimentar. Pero nadie me dijo a mí, cuidado con tu carácter. Fíjate cómo estás hablando. Entonces yo iba así a lo bruto y a lo burro y le daba a la iglesia. Y la sacudía y entonces decía, ¿sabe una cosa, hermano? Hay que tener celo del Señor. Y parecía que se veía el látigo transparente que lo usaba todo el tiempo cuando subía al púlpito. Y le compartí ayer a un hermano, le decía, ¿sabe por qué el Señor recién hoy parece que quiere usarme de otra manera? Porque saqué el látigo. No lo uso, no lo quiero usar. Entonces la maltrato a la iglesia, y la culpo a la iglesia, y la condeno a la iglesia, y la cuestiono a la iglesia, y la critico a la iglesia. Y la divido a la iglesia. Y la uso a la iglesia. Pero Dios me llama en el contexto de la iglesia. Si hay un lugar de refugio para mí,